Hermanos, el Señor les bendiga. Un saludo para todos los hermanos, así que han tenido la amabilidad y la atención así de ver estos estudios. Mi agradecimiento a todos ustedes y mis bendiciones para todos les hago llegar donde quiera que se encuentren, hermanos. Gracias por todo, hermanos. Miren, el estudio que ahora tenemos es un estudio que quiero compartir con ustedes sobre el evangelio que predicaban los apóstoles. Este evangelio que el Señor Jesús les dejó a ellos y les dio instrucciones de que fueran y predicaran este evangelio a todo el mundo. Entonces, este evangelio, hermanos, es el que los apóstoles, ellos dieron testimonio y vieron que así eran las cosas, que en verdad así ellos pues lo vieron y escribieron también estos evangelios y estas cartas, el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ahora el estudio es sobre la fe genuina. ¿Cuál es la fe genuina? ¿En dónde debemos de poner nosotros nuestra fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y así lo dice Hebreos. Y también en Hebreos también 11 nos dice que debemos de poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Bueno, nosotros ponemos la fe en su nombre y en Él. Pero no nomás es suficiente nada más poner la fe en el nombre de Él y poner la fe también en la persona de Cristo. La fe poner en el Señor Jesús y la fe ponerla en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, es creer, es recibir, creer en lo que Dios planeó, en este hermoso evangelio que Él diseñó y nos dio a todo el mundo, para que nosotros anduviésemos en Él y creyésemos en Él y lo predicáramos. Entonces, poner la fe es en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y Él que nos dio una salvación muy grande, y Él hizo una obra muy grande, que tiene un empiezo y tiene un final. La propiciación, que es para remitir todos nuestros pecados así, de toda la humanidad, fue Jesús el que padeció, el que llevó, el que fue a la propiciación, desde su bautismo hasta la muerte en la cruz y su sangre y la resurrección. Ese es poner los ojos en Jesús, en su obra de Él, lo que Él hizo. Entonces la fe genuina es creer, tener confianza y ser obediente. Obediente, ¿por qué? Obediente a su palabra, a la palabra de Dios, a lo que nos dejó el Señor Jesús y se los dio a los apóstoles. Entonces nosotros debemos de ver qué es lo que los apóstoles ellos vieron y ellos caminaron y anduvieron en esa fe. El apóstol Pablo no se avergonzaba de este evangelio, así nos lo dice. Y voy a leer aquí un versículo de Romanos, donde dice Pablo, 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí dice que el justo tiene que caminar y tiene que vivir por la fe. Nosotros debemos de vivir por la fe puesta en el Señor Jesús, en su evangelio, y vivir por fe en todas las cosas que nosotros hacemos aquí en este mundo, tanto materiales como espirituales. Debemos caminar
con esa fe y vivir con esa fe. Dice, más está escrito, más el justo por la fe vivirá. Debemos de vivir por la fe nosotros, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio de Cristo. Él testificaba el evangelio orgullosamente. Sin embargo, una de las razones por las que mucha gente llora, aún cree que Jesús es por sus pecados, también se debe a su ignorancia en reconocer la justicia de Dios. ¿Podemos ser salvados creyendo en la justicia de Dios y entregar nuestra propia justicia? Porque el apóstol Pablo no estaba avergonzado, primero que nada era porque la justicia de Dios estaba revelada en el Evangelio. La justicia de Dios, si nosotros ponemos la fe en la justicia de Dios, es el Evangelio. Es el Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos lo dio para que nosotros pusiésemos la fe en la justicia de Dios, de todo lo que el Señor hizo. Esa es la justicia de Dios. Dice Santiago 2:1, él nos dice, nos dice aquí en su carta Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí nos está diciendo que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ahí es donde debemos de poner la fe y sin acepción de personas. En Romanos 1:17 nos dice, en Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en Romanos nos está diciendo cómo debemos de vivir. Romanos 3:22 nos dice también que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la redención y aquí está la justicia de Dios gratuitamente. Entonces Romanos 3:25 nos dice también que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está, en la justicia de Dios. Allí el Señor, Él allí olvidó todos nuestros pecados y fue la propiciación el Señor Jesús. En Él fue la redención. Entonces Romanos 10:10 también nos dice, Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Nosotros debemos de creer con el corazón en la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para la salvación. Que nosotros debemos de creer que así es. Amén. Y decir que esto es verdad. Eso es confesar para salvación. Ahora nos dice Hebreos 6:1 también, nos dice también lo suficiente también. 6:1, Hebreos 6:1 dicen, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios. Que nosotros no debemos de regresar otra vez a lo mismo donde Dios, Él ya nos hizo justicia. Él ya nos puso en una posición de justos. Entonces no debemos de regresarnos a la posición de pecadores, sino ahora tenemos la justicia de Dios y ya nos justificó y nos santificó para siempre. Aquí nos dice también Hebreos 10:10 que con una sola ofrenda fuimos santificados para siempre. Dice aquí, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Aquí nosotros debemos de poner la fe en la palabra de Dios, en lo que está escrito y decir amén, así es. Y así debemos de vivir en esta vida, que Él ya hizo todo, Él ya lo llevó todo, Él ya llevó todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, rebeliones,
Él ya llevó todas nuestras enfermedades, padecimientos, dolores, y dice que por su llaga fuimos curados. Isaías 53. Hermanos, es hermoso lo que el Señor hizo en la, en, en la obra que Dios diseñó así para nosotros, así que recibiésemos esta salvación tan grande. Hermanos, es hermoso también predicar este evangelio, así como los apóstoles lo vieron ellos y lo testificaron. Y esa es la fe que nosotros debemos de poner en la obra del Señor Jesús, en el plan de Dios, en el diseño de Dios. Y empieza con Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue el hombre que Dios preparó y hizo especialmente para que él viniera a bautizar a su hijo. Este bautismo es muy importante, el del Señor Jesús. Debemos elevarlo, debemos de ponerlo en alto, debemos de tener su bautismo como el primer paso de nuestra fe, porque ahí fue donde se cumplió toda justicia. Palabras del Señor Jesús, Mateo 3:15, le dice: hazlo porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Juan no quería bautizarlo, pero ahí fue el bautismo que le aplicó Juan, fue para que se cumpliese toda justicia. ¿Por qué toda justicia? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue donde recibió todos los pecados de la humanidad, porque bautismo quiere decir sepultar. Ahí lo que lo que hizo Juan el Bautista fue que le impuso las manos y de ahí le pasó todos los pecados de la humanidad. Y estos pecados los llevó a la sangre en la cruz y con su muerte ahí los remitió y nos llevó a resurrección. Este es el evangelio donde debemos nosotros poner la fe todos los días, porque Él ya lo hizo. Él ya cumplió todo un plan de salvación que nosotros debemos de recibirlo por fe y nosotros debemos de caminar por fe en este hermoso evangelio. Hermanos, es glorioso esto lo que el Señor hizo para nosotros, y Él es el que es digno de toda honra y toda gloria, y debemos alabarlo, bendecirlo y adorarlo por este hermoso evangelio. ¿Y cómo podemos nosotros alabarlo, bendecirlo y glorificarlo? Predicando este hermoso evangelio, llevándolo a todo el mundo, como el Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Y entonces nosotros tenemos esa comisión de predicarlo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ahorita estoy yo haciendo? Pues estoy haciendo un video con un estudio para que este estudio pueda ser transmitido también a todo el mundo. Todos tenemos esta comisión, hermanos, a todo el mundo. Y si nosotros nos proponemos a predicarle a una persona, y esa persona le predica a otra, y esa otra le predica a otra, entonces lo estamos transmitiendo también a todo el mundo, hermano, porque hay hermanos que lo van a llevar a otras partes del mundo. Entonces es como nosotros estamos predicando este hermoso evangelio, hermanos. Yo estoy muy contento, hermanos, de poder compartirles la palabra de Dios, este evangelio que el Señor Jesús nos dejó, y debemos de ser obedientes, debemos de andar en Él y creer en Él. Hermanos, esos estudios son maravillosos porque esos estudios, cada uno de nosotros debemos de creer, porque así dice la palabra de Dios, y debemos de creer para poder llevarlos también a otros. Hermanos, el Señor les bendiga a ustedes, a todos, les llene de bendiciones, y su misericordia, que es tan grande, así los inunde también a ustedes con su gracia, con su verdad, con su justicia. Ustedes sean llenos de gracia y verdad, y que también el Señor nos llene de ricas y abundantes bendiciones. Señor, el Señor es rico en misericordia, y debemos de recibir todo lo que el Señor nos mandó para que nosotros podamos ser también ricos en toda su misericordia y bendición.
Hermanos, seguimos con este evangelio y hasta la próxima. Amén.